¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En esta ocasión, en entrevistas con personalidades de la industria editorial, tengo la oportunidad y la dicha de contar con una persona que él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en economía de la London School of Economics y director general de The Competitive Intelligence Unit, consultoría estratégica especializada en el análisis de mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Él es Ernesto Piedras y sus principales áreas de interés, o por lo menos eso, uno de sus áreas de interés, porque obviamente hay muchas áreas de interés, pero sobre todo para él son las industrias culturales y la economía basada en la creatividad. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista, esta plática. Jorge, muchas gracias por esta invitación. Yo diría que no es invitación porque la cámara es mi casa desde hace muchos años, pero me da gusto estar aquí contigo y con todos los afiliados de la cámara. Frecuentemente me reúno con varios de ellos. Es un sector muy importante. Ahorita trataremos de ponerle números a mi aseveración, todos lo sabemos. Y bueno, pues gracias aquí. Además de encabezar The Competitive Intelligence Unit, que se dedica a telecomunicaciones, desde hace casi 20 años tengo un think tank llamado Nomismae, que se dedica a economía de la cultura y la creatividad. Y desde ahí he tenido la oportunidad de publicar pues todos estos libros como Cuánto vale la cultura, Industrias culturales para el desarrollo de México, junto con Néstor García Canclini. Debo tener más de 60 títulos entre escritos, colaborados, prologados, etcétera. Entonces, el campo editorial es un campo que me gusta mucho pisar con regularidad, el cual no suelto. Y próximamente tengo algunas publicaciones listas para emitir, ya les compartiré. Pero muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Pues obviamente eres una persona demasiado activa y también una voz muy autorizada para hablar no solamente de industria editorial, sino lo interesante es de las industrias culturales y pues bueno, vamos a platicar al respecto. Me gustaría para abrir boca preguntarte, cuál es la importancia y el valor de las industrias culturales para cualquier sociedad o país o nación? ¿Cuál es esa importancia y valor? Mira, en aquel libro que te voy a compartir en formato digital y lo puedes compartir con todos los amigos, no hay violación al derecho de autor, por cierto, porque soy el propietario de esos derechos de autor, y soy Gracias. autor. Empiezo preguntando cuánto vale la cultura. Y mi primera respuesta va en línea con lo que tú me preguntas. Digo, para contestar cuánto vale la cultura no hace falta ni la ciencia económica ni los economistas. La cultura vale por su impacto social, sus elementos de cohesión, los elementos estéticos, el enriquecimiento del intelecto que nos da. La cultura sea vista desde el campo editorial, artes plásticas, artes interpretativas, audiovisuales, patrimonio, etcétera. Pero digo ahí mismo en el libro, si repetimos la pregunta, ¿cuánto vale la cultura? Hay también una respuesta que es una dimensión económica. Ojo, esto me parece muy importante. No es una propuesta de mercantilización de la cultura, es el reconocimiento de que dentro de la cultura hay gente que se forma, que trabaja, que produce, que invierte, que exporta, que genera divisas, que genera infraestructura, etcétera. O sea, la cultura, la creatividad, el campo editorial son dentro de sí mismos campos económicos, sectores de actividad económica que valen más no por lo económico, o sea, valen por todo lo que ya describí, pero tenemos que reconocer, insisto, que habemos, según el INEGI, 1.4 millones de personas que trabajamos en este sector. Muchos de ellos no tienen seguridad social, por ejemplo. Eso a mí me preocupa mucho, que un poeta o un escritor, por ser poeta o escritor, no tenga derecho a una guardería, a una atención médica, a una jubilación, que ahí yo voy a decir algo. Los poetas son muy malos para jubilarse. Nunca has conocido a alguien que te diga, soy poeta jubilado. El poeta muere siendo poeta.
Y así muchos de nosotros que nos apasionamos por nuestro trabajo. Entonces, es un sector de actividad económica muy importante. Si me dejas ponerle números, la primera vez que medí la contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor, su conjunto, las 14 categorías que consideré de la Ley Federal de Derechos de Autor, aportaban en su conjunto, esto es para 1998, 6.7% del Producto Interno Bruto. O sea, del conjunto de bienes y servicios que se producen al año en todo el país, 6.7 tenían que ver con economía cultural y creativa. En los siguientes años esa contribución ascendió a 7.3, 7.4%, y por ahí se ha mantenido a la fecha. ¿Es mucho o es poco esto? Vas a hacer algo así como el tercero o cuarto sector de actividad económica. La maquila, el petróleo, el turismo produce 8.5, 8.9, y viene la cultura con 7. Pero, por ejemplo, si tomamos el 20% del turismo, que es turismo cultural, y lo agregamos a cultura, ya se va a 9.5 puntos porcentuales este sector en su conjunto. El turismo de negocios, a mí me toca recibir clientes que radican en Estados Unidos, en Inglaterra, vienen de repente un día, 3 días a la Ciudad de México. Cada vez que vienen me dicen, oye, invítame a comer a un restaurante mexicano, gastronomía, que es cultura. Detengámonos en una librería porque quiero comprar un libro y una camiseta, y se van con un libro mexicano, y se van con una camiseta, y se iban con un disco cuando se usaban todavía los discos. Entonces, incluso quien sea un turista de negocios, y tú lo haces cuando viajas, Jorge, yo lo hago cuando viajo, claro, nos traemos un cachito de la identidad y de la tradición del sitio al que vayamos. Entonces, tercero o cuarto sector de actividad económica. Exportador neto. Somos un sector que le vendemos más al mundo que lo que le compramos. Y mira que somos una sociedad muy abierta a consumir contenidos de todo el mundo. 19 de 20 películas en la cartelera son extranjeras. 7 de 10 estaciones de radio son en idiomas extranjeros. En las librerías, la mayoría de los títulos son de autores no nacionales. Pero aún así, al mundo le gusta tanto nuestra identidad, nuestros colores, nuestros sabores, nuestros sonidos, nuestras imágenes, que el mundo nos compra mucho más que lo que nosotros a ellos, y entonces somos un sector en el agregado generador de divisas. ¿Y por qué cada vez que el gobierno dice necesitamos más divisas, voltean al petróleo, voltean a la maquila, voltean a las remesas, y no voltean al sector de la cultura y al sector editorial? Y un último dato que te doy al respecto es 1.4 millones de empleos radican en este sector, que representan el 3.7% de toda la gente que trabaja, de la población económicamente activa. O sea, con el 3.7 de la mano de obra producimos 7.4. En economía, cuando hacemos esa división de producción entre empleo, el resultado es la productividad. La productividad de la mano de obra es 2 veces superior a la promedio. Y es un sector que no se reconoce, insisto, como de alta productividad. Pero ahí están las evidencias basadas en datos y metodologías oficiales. Entonces sí creo que amerita mucho del esfuerzo que encabeza nuestra Cámara de tener un reconocimiento diferente, un tratamiento, no digamos especial, porque todo el mundo quiere un tratamiento especial, un tratamiento adecuado para tener condiciones más conducentes para el mejor desempeño de este sector editorial y del conjunto de la economía de la cultura y la creatividad. Podríamos hablar, digo, no quisiera
poner palabras en tu boca que no son así, pero pienso de pronto en la palabra desprecio. No sé si puede haber un desprecio de parte de cualquier nivel de la gente que tiene en sus manos la toma de decisiones. ¿Por qué se ha dado esta, llamémosle desprecio o hacer a un lado un poco, tener relegado a las industrias culturales? Sí, totalmente de acuerdo, suscribo tu comentario. Yo creo que es una combinación de factores. Sí hay un desprecio o desatención, sí hay una ignorancia acerca de toda esta importancia económica del sector, sí hay una miopía, sí hay un sesgo en contra de estas actividades. Y aquí yo te diría, Jorge, podemos hablar de ese desprecio desde los legisladores, desde los servidores públicos, o sea, desde la estructura gubernamental, pero también desde los individuos y las familias, ¿eh? O sea, es tan culpable el presidente o el secretario de Estado o el diputado que desatiende y no se empeña por entender la importancia económica y no económica de este sector, como el padre de familia que cuando su hijo le dice quiero estudiar para ser concertista, le dice no, primero vas y sacas un título serio y luego ya te vas a tus actividades de vago. O sea, esa desatención y esa miopía son igualmente culpables. Por eso yo uso mucho una expresión de necesitamos dar un manotazo en la mesa. Necesitamos dar un manotazo muy fuerte y reaccionar. Me llama la atención esa miopía que padecemos, ese no reconocernos tan importantes en lo cultural. Somos, Jorge, una potencia económico-cultural a nivel mundial, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el mundo. Si ahorita te dijera, vamos a hacer un listado de los países, de las sociedades más poderosas en lo económico-cultural, podríamos empezar diciendo China, por supuesto, Italia, Inglaterra, ni dudarlo, Francia, México, Brasil, y se nos empiezan a acabar esas potencias económico-culturales. Y la mayoría de ellos están convencidos de que lo son. O sea, los británicos no les tienes que decir, ve cómo inauguraron la Olimpiada de Londres, plagándonos de elementos culturales, desde James Bond y su monarquía hasta la música de David Bowie, los Beatles, The Kings, The Who. Yo lo tomé mucho como un ejercicio de decirnos al mundo, tu alma y tu espíritu me pertenecen, los tengo aquí, consumen nuestros contenidos creativos. Fíjate que los británicos es muy interesante, en su instituto estadístico, el equivalente al INEGI, cuando hablan de cuál es el sector de actividad económica más importante para los británicos, tú pensarías la industria aeroespacial, alta tecnología, dicen no, es el diseño. Y dicen, históricamente hemos sido una potencia que exportamos diseño, diseño industrial en las sillas, en las mesas, en las fundas de los discos, en el diseño del libro. Decantan cada elemento del diseño, de todo lo que producen, hacen la suma y dicen, ese elemento de creatividad es mi sector de actividad más importante. Y entonces el siguiente paso es cómo aprovechamos esto. Y arman una política económica en torno al diseño para promoverlo, para formar capital humano, para exportarlo. Yo creo que esa es una muy buena lección para y sé que este es un tema que a ti te ocupa y te preocupa mucho, ¿cómo podría ser una política? Sí, entonces, si no nos reconocemos, no podemos incidir en este tipo de actividades. Antes de tocar el tema de políticas públicas, que obviamente es un tema pues urgente y que hay que tocar, me gustaría ahondar brevemente de lo que acabas de mencionar.
Obviamente nos hablas ya también en términos económicos y también términos sociales. ¿Cuál es la importancia de las industrias culturales en términos sociales y de gobernanza para las naciones, pero sobre todo para México? Y obviamente a partir de aquí, pues mostrar a los legisladores y presidentes en turno, pues que tienen aquí una herramienta importante para poder detonar muchas otras áreas dentro de sus gobiernos. Claro. Mira, esto último que remarcas me parece muy importante. El sector de la cultura no es un sector aislado, es uno de los sectores más transversales que tenemos en el complejo económico. Si te das cuenta, yo ya hablé de cultura y turismo. En un momento, si quieres, hablamos de cultura y conectividad. Cada vez somos más Homo telecom, le llamo yo. Nos hemos convertido en el ser humano de la apropiación de contenidos creativos de manera remota. ¿Qué ha pasado con los libros digitales en esta época de pandemia? Hoy vemos más cine que nunca y no vamos a las salas de cine. Tenemos plataformas de streaming de video. Escuchamos más música que nunca y compramos menos discos, pero hacemos streaming de audio. O sea, no, cultura y digitalización, cultura y turismo, cultura y conectividad, cultura y educación. Te puedo decir cultura y bienestar social. La cultura al generar empleo, el empleo es la mejor forma de combatir a la pobreza. La cultura es una herramienta para combatir a la pobreza, además de la pobreza intelectual. Y así consecutivamente podemos repasar su vinculación con todos los demás sectores. Ha habido diferentes esfuerzos. Ejemplo, sé que el gobierno colombiano y el presidente de Colombia está siendo muy criticado en esta época por factores políticos. Cada país hace lo que tiene que hacer. Pero te voy a decir una cosa, estarás al tanto de este libro que se llama Economía Naranja. Fue ¿Sí? publicado por dos autores, Felipe Buitrago e Iván Duque. Iván Duque es hoy el presidente de Colombia. O sea, y cada día me llegan, tengo el privilegio de ser amigo de ellos, me invitaron a prologar su libro, siempre dicen que se basó en mis metodologías y avances para México, y me llegan a diario mensajes de WhatsApp en donde anuncian fondos, fideicomisos, capacitación, apoyos, nuevos emprendimientos, nuevas estrategias, etcétera. Y, y me da mucho gusto ver que Colombia esté tomando como bandera. Si alguien me dice, pero lo usan para fines políticos, yo casi me atrevería a decir, qué bueno, pero que lo usen y que le retornen al campo de la cultura beneficios. A mí lo que más me preocupa es criticar, no criticar a alguien por lo que hace, sino criticar a los que no hacen. Y yo veo que en México no estamos haciendo. O sea, arrancó esta pandemia, inevitable hablar de la pandemia. Me tocó tener una sesión con diferentes ministros de América Latina, Costa Rica, Paraguay, Perú estaba ahí, eran varios. Yo era el único no servidor público, pero estábamos ahí interactuando cuando me dijeron, y cada uno traía una serie de emprendimientos para sostener los espacios culturales, para apoyar a los creadores, porque muchos vieron llevar a cero sus ingresos, a pesar de que fueron muy generosos. Y los escritores dijeron, tomen mis libros, y los músicos tomen mi música. Y cuando me preguntaron, ¿y en México qué están haciendo? Les dije, a ver, yo no tengo autoridad para hablar desde la plataforma gubernamental, pero estoy viendo la página de la Secretaría y lo único que encuentro es un botón para descargar un libro. Llevábamos 6 meses de pandemia. O sea, se me ha hecho paupérrima la reacción gubernamental, lo digo yo, me da mucha tristeza, veo que muchos recintos culturales han cerrado,
muchos amigos creadores han migrado a otras actividades. Entonces sí creo que volvemos al tema de hace un rato. Si no padeciéramos esta miopía hacia lo cultural de nosotros, si entendiéramos integralmente esta importancia, estaríamos dando otro tratamiento de política, ya no digo cultural, sino política cultural integral, porque lo que acabamos de decir tiene vinculación con la conectividad, con la generación de empleo, etcétera. Sí me da mucho gusto ver lo que hace Colombia. Los británicos inmediatamente lanzaron un fondo de rescate para que no cerraran los espacios culturales. No o sea, para que la galería no evacuara, si nada más les dijeron, te voy a ayudar a pagar la renta, no la cierres. O ciérrala en la época crítica de pandemia, pero no desaparezcas. Y a los creadores otro fondo, pero de miles y miles de millones de libras. Y Alemania lo hizo de manera semejante. Sé que vivimos escasez de recursos, pero sí me preocupa, ya que toqué el tema de pandemia, ver, Jorge, que no tenemos una crisis en el sector. Tenemos 3 crisis. Tenemos la crisis que ya en el 2019 había inducido el gobierno federal. Como economista no entiendo por qué. Ese año ya lo cerramos en números rojos y le cortaron el presupuesto al sector de la cultura. La crisis económica que se deriva de esta ya longeva pandemia, pero también me preocupa mucho la crisis estructural. Cada año es llorar porque el presupuesto es insuficiente, es paupérrimo, se recorta y de por sí que ya es muy bajo. Entonces, yo digo, padecemos 3 crisis económicas en el sector. Creo que la ruta debe ser hacia el otro lado, sí, y como economista lo que me toca es generar estos análisis económicos, estas propuestas de política cultural integral y estos indicadores para desvelar lo que es nuestro sector, además de aquello con lo que iniciaste. El sector importa por la identidad, por las tradiciones, por lo social, pero somos de por medio un sector de actividad económica y si alguien lo sabe es el sector editorial, que invierte, que produce, que tiene puntos de venta, que padece una mutación en parte hacia lo digital. Yo me rehúso cuando me dicen, ¿verdad que todo va a ser libro electrónico? Yo digo, el mundo no es binario. Yo veo una coexistencia de lo físico y lo digital. Somos muchísimos los que decimos, si tengo que leer en digital, leo en digital, pero prefiero el olor a papel y a tinta. Me acabo de agenciar de una manera muy afortunada una enciclopedia británica, edición 1980 más o menos. Bueno, ese olor a viejo me encantó, me encanta y muchos disfrutamos esto, ¿no? Es como la diferencia entre el teatro y el cine. El libro físico huele, el libro digital no. El teatro huele, el cine no. Así es un gozo poder tener contacto con el libro físico, con el papel. Yo también soy de los que disfrutan el libro físico, aunque cuando hay que leer en digital, lo hacemos. Y pues efectivamente, los programas culturales integrales, como los que mencionas, que en Colombia han sido muy efectivos, como está la Comuna 13 en Medellín, una zona en la cual, pues obviamente Pablo Escobar ahí se movía y cómo ha sido rescatado. Y es un gran ejemplo y que ha perdurado y que ahora ya es un lugar incluso para obligado de visita para el turismo. Y bueno, de Lo he esos ejemplos podido hay muchos. Lo he podido visitar y es impresionante porque te vas al barrio más bajo, a la zona más violenta, como tú describiste hace 20, 25 años, el centro del narco, en donde no podía ni entrar el ejército, y hoy son casas de cultura, hoy son bibliotecas, pero te voy a decir algo más, abundantemente concurridas, gentíos,
y gentíos ahí pintando, leyendo, bailando, cantando, y ha sido un elemento de regeneración. Entonces, ¿por qué no bajarle el gasto a las patrullas y aumentarlo a la cultura y a la educación? Y este tipo de elementos de regeneración y de dinamización social son muy, muy importantes. Así es, efectivamente. Y bueno, se habla mucho de políticas públicas, de la necesidad de impulsarlas, de generar más y mejores. Dinos, Ernesto, ¿en qué radica la importancia de las políticas públicas para la regulación y detonación de mejores leyes y entornos económicos favorables? Porque obviamente tampoco es eh, de pronto la terquedad de solo hacer políticas públicas sin ton y son o solo por dar, eh, pues tener una palomita de la persona de arriba o de los compañeros de bancada. Una buena política pública y también su seguimiento y que pueda detonar y regular mejores leyes y entornos económicos favorables. Claro que sí. Mira, qué bueno que lo mencionas. Yo espero que un próximo trabajo que pueda publicar sea dejar de hablar de la cultura en singular y empezar a hablar en plural. Porque hay sectores dentro de la cultura, hay segmentos, pero como tú indicas, y yo lo he estado reflexionando mucho también, hay campos de la cultura que no requieren una intervención del gobierno. No debemos esperar que en todo vengan las dádivas o las contribuciones o la intervención gubernamental. Hay un campo de la cultura que tiene amplia viabilidad comercial, de mercado. Alguien podría decir, eso se acerca al entretenimiento, sí, pero son artes interpretativas, es música, es cine, la misma industria editorial puede tener campos bastante afines con la operación del mercado. Simplemente como ejemplo te pongo que el Auditorio Nacional de la Ciudad de México es el recinto de gran escala, como está clasificado, con mayor ocupación de número de días o de noches en todo el mundo, más que el Metropolitan y el Lincoln Center y el Royal Albert Hall, etcétera, es el Auditorio Nacional. Son algo así como 310 días al año. O sea, prácticamente todos los días tiene una actividad, o en tiempos normales tiene una actividad. Tengo duda que muchos de esos eventos no requieren de ningún apoyo. Habrá algún ballet que sea de corte estatal, pero de ahí en más hay muchos eventos ahí con viabilidad. Pero yo estoy seguro que los voladores de Papantla y muchas otras expresiones más tradicionales sí siguen requiriendo este apoyo. Entonces, debemos dividir lo que es dentro de esa cultura, por eso decía, hablemoslo en plural. Está la cultura con viabilidad de operación en el mercado y la cultura que sigue necesitando para preservar y transmitir esas tradiciones y esos elementos de identidad del apoyo gubernamental. ¿Sí? Tiene que ser, ha sido siempre, si ha habido un gran mecenas en la historia de los últimos 4 siglos, ha sido de parte del Estado. Y esa es una responsabilidad intrínseca del Estado. Pero también a lo que tú te refieres, y yo suscribo también, es a proveer de un marco conducente para la operación. ¿Por qué si nuestro sector editorial tiene ese potencial de exportación en lo físico y en lo digital, no se le hace como a la maquiladora una política fiscal específica? A la maquila tú le dejas internar insumos, le pagas capacitación, le dotas de infraestructura y seguridad y le das también un tratamiento fiscal especial para la reexportación. Qué bueno, y generan mucho valor y mucho empleo. Nosotros también. ¿Qué tal tener una política fiscal específica para nuestro sector y constituirnos como una potencia exportadora? Y también una potencia divulgadora al interior. O sea, mucho es hacia afuera y mucho es hacia adentro. Entonces, insisto, pero si no tenemos ese espejo para vernos a nosotros y reconocernos,
Si no damos ese manotazo en la mesa, difícilmente vamos a estar en capacidad de dar esos siguientes pasos que estamos proponiendo. Obviamente hablando ya en plural, como mencionas y también suscribo, estas políticas públicas y hablando del sector cultural, pues obviamente lo mencionabas hace un momento, es imposible no hablar de la emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020, por lo menos en nuestro país, producto de la COVID-19, que pues por desgracia ha impactado negativamente en muchos sectores. Sabíamos, obviamente, pues no es la COVID no es culpa del gobierno, sin embargo, la reacción y mucha parte de las implementaciones, rescates, podríamos decirlo que pues ahí hay mucho que ver de eso. En tu perspectiva y con los datos a los que has tenido acceso, ¿cuál es el estado de salud que vive la industria cultural en nuestro país? ¿Y cuáles pudieran ser unas medidas adecuadas para poder afrontar lo que viene? Porque todavía falta para salir de esto. Sí, no podemos todavía ni cerquita cantar victoria. A ver, la afectación yo creo que viene en muchas dimensiones. Una de estas dimensiones es el recorte presupuestal del gobierno, ya lo mencionamos, a nivel sobre todo federal. Los estados veo que han mantenido un poco más sus presupuestos, los municipios también lo han hecho así. Ese es un primer impacto. El segundo es el estrangulamiento de márgenes que ha tenido el sector, porque por una parte el sector siguió operando, como dije muy generosamente, los creadores siguieron compartiendo su obra, igual que las plataformas tecnológicas nos dejaron usarlas gratuitamente por una temporada. Los creadores nos compartieron, muchos de ellos, su obra, pero a la vez ellos no tuvieron ingresos. Y yo parto de que todos vivimos prácticamente al día, entonces no les vi, no les vi una posibilidad de subsistencia desde su actividad. Entonces tuvieron que operar de otra manera. El siguiente impacto es cómo estamos hoy y cómo vamos a ser mañana, porque ha habido una modificación de hábitos y de preferencias. Dentro de que yo llamo empujón digital, nos hemos vuelto eso, mucho más digitales, mucho más conectados, mucho más habituados al consumo remoto. Todos queremos regresar al teatro. Yo ya lo hice el otro día por invitación de mi amigo Nicolás Alvarado. Fue una experiencia deliciosa volver a pisar un teatro, pero con lugares de distancia respecto a la demás gente. Todos queremos regresar a las librerías, a las salas de cine, a los conciertos presenciales, a los museos, pero el aforo ya no será, al menos no en el corto y mediano plazo, el mismo. Y si de por sí que ya vivías estrangulado, cuando te suben los costos porque tienen más requerimientos de seguridad y te bajan los ingresos, pues muchos van a entrar a un escenario de pérdidas, decimos en economía extrañamente, de ingresos negativos, entonces de números rojos. Entonces, sí tenemos que apresurar el paso para la creación de esos nuevos modelos económicos de operación, porque pues, incurrimos en costos y requerimos ingresos y todo esto ha venido transformándose, como ya lo dijimos. Entonces, sí tenemos que pensarnos a futuro. Yo me rehúso a hablar del retorno a la nueva normalidad. Yo hablo de la evolución a la nueva anormalidad, porque no es normal que no estemos presencialmente tú y yo. No es normal que no podamos saludarnos con un abrazo
y estrechando manos, pero pues es para lo que nos da la vida. Entonces, sí creo que una consideración que debemos tener es que nos hemos vuelto más digitales. Te puedo poner ejemplos. Ya hay más líneas de celulares en el país que gente. INEGI nos informó el otro día que somos 126.1 millones de habitantes. Hay 128 millones de líneas, prácticamente todas corriendo sobre teléfonos inteligentes, o sea, dispositivos con capacidad de descarga de audio, de video, de lectura de libros, de navegación para fines culturales, de información, de socialización. Entonces, creo que nos vamos a quedar más en estos modelos que ya llamamos híbridos, en lo escolar, en lo cultural, en lo social y en lo productivo. Simplemente ve lo que estamos haciendo en este momento. Estamos trabajando con nuestras pantallas y nuestros micrófonos. Yo creo que este empujón digital sí nos va a dejar en un plano intermedio. Te pongo números. Antes de la pandemia, en las tres principales ciudades del país, Guadalajara, México y Ciudad de México y Monterrey, 26% de las personas ya trabajábamos de manera remota, total o parcialmente. Hacia los meses de mayo, junio del año pasado, esto ascendió a 81%. Hoy debemos estar sobre el 55-60%. Ya no vamos a regresar al 26%. O sea, así hoy supiéramos que ya no hay contagios. Mucha gente ya dijo, yo puedo trabajar una parte del tiempo en mi casa y otra presencialmente en la oficina. Yo ya disfruto más pedir el súper en línea. Yo, lo que sea. Ha sido ese empujón digital. Nos vamos a quedar, ¿qué te gusta? En un 40-45% remotos, ya lo veremos. Pero al 26% ya no regresamos. Y así para los creadores, así para los escritores y así para los públicos, espectadores y audiencias y lectores. Entonces, urge redefinir modelos de negocio. Para también ir un poco ya terminando esta plática, que la verdad es muy interesante poder platicar contigo, Ernesto. ¿Por qué es importante regular y combatir la piratería de las industrias culturales? Obviamente la piratería obviamente estamos hablando de un impulso digital con la pandemia o debido a ello, pero también uno de los problemas que empezaron a surgir también fue la piratería. Si bien ya existía, también hubo en algunos sectores algún repunte. ¿Por qué es importante regular y combatir la piratería, pues sobre todo en nuestra industria cultural? Mira, existe algo inalienable que es el derecho de autor. Está la parte patrimonial a la cual el autor puede, si quiere, renunciar, pero está la parte autoral a la que no. Y es muy justo que un poeta, que un novelista, que un músico, que un pintor pueda vivir de su obra, porque ha invertido en equipamiento, pero ha invertido en capital humano. Cada día que un músico se levanta a ensayar con su instrumento, está invirtiendo en sí mismo como capital humano. Ese capital busca tener un retorno, ¿sí? Busca vivir de eso, vivir en las mejores condiciones y se lo merece como si fuera un médico o como si fuera un conductor de taxis o como si fuera un servidor público. Entonces, al violar el derecho de autor, estamos violando esa capacidad y ese derecho de esa persona a subsistir de su actividad profesional. Hay gente que desarrolla actividades culturales por el puro gusto, pero mucha gente lo hace como una profesión. Ya vimos la importancia en números de esas actividades. Entonces, sí es muy importante tener un marco legal, pero que se aplique, que se observe
porque de la misma forma que los estudios que a mí me encomiendan y hago con mi equipo me los pagan, a un autor, a un compositor, a un pintor, amerita que se les pague de igual manera. Entonces, ahora, ha habido bandazos en este tema de la piratería. Yo recuerdo cuando publiqué hace 17, casi 18 años, ¿Cuánto vale la cultura? Justo en agosto, hace 17 años, lo publiqué y mucho era esa economía sombra, esa piratería. Si tú recuerdas, caminabas por las calles y era imposible pasar de un puesto tras otro de piratería. Había N formatos de DVDs, de CDs, etcétera. Curiosamente ahí los hábitos y las tecnologías han reducido mucho esa piratería, al menos la visual que teníamos en cada banqueta, en cada mercado sobre ruedas. ¿De qué manera? Los públicos hemos preferenciado la apropiación de contenidos por streaming. El típico tema de mesa cada mañana es, ¿ya viste la serie tal? ¿Ya viste la película? No, ¿en qué plataforma está? Hoy la veo, ¿sí? Como decíamos, hoy escuchamos más música que nunca y lo hacemos por streaming, ¿sí? Los que nos consideramos melómanos, yo de chavo era considerado melómano, tenía 1000 acetatos. Cada acetato tenía 12 canciones, 6 por cada lado, duraban 3 minutos, 3 minutos y medio. Yo tenía 12,000 canciones. Hoy en Spotify tienes 84 millones de canciones. Y si sumas los de YouTube, ya te fuiste a 130 millones. O sea, ve el empoderamiento que nos da la tecnología y eso ha hecho que nos migremos hacia allá y paguemos. Ahora lo que hay que ver es que esas cuotas que pagamos a esas plataformas sean transferidas a los creadores, a los compositores, etcétera, lo cual poco a poco está operando. Hace un par de años me invitaron de la CISAC a compartir una mesa en UNESCO allá en París con estos temas. Ahora el foco es que esas plataformas paguen. Fue una invitación muy sorpresiva y privilegiada para mí porque vino de este compositor de los 70s, 80s, Jean-Michel Jarre, el de Oxígeno y todo esto. Entonces, para mí era impresionante que él me invitara. Una sesión muy rica, nada cordial, porque hay gente que no comulga plenamente con los derechos de autor. Entonces, bueno, claro, como bien indicas, en esta época de reclusión, de aislamiento, estamos buscando los contenidos por todos lados, pero creo que al menos ese componente de piratería se ha reducido considerablemente. Hoy lo que tenemos que aprender a hacer es remunerar lo digital. La economía sombra, que en lo principal era economía informal, economía ilegal, hoy es en lo principal economía digital. Y hay una desmonetización, no digo que la cultura deje de valer, pero se desmonetiza cuando la vuelves bits and bytes. Voy de nuevo. Hace 5 años, 10 años, yo compraba, voy a poner un número figurado, 10 CDs al mes. Hoy ya no encuentro ni siquiera los CDs, por más que sigo con esa afición, y entonces pagamos familiarmente una cuota de 280 pesos por Spotify para 5 personas. Si yo compraba 10 CDs y gastaba 2,000 pesos al mes, ya se redujo a 300. Hay una desmonetización a pesar de que los contenidos siguen ahí en diferentes formatos. Entonces, se nos está moviendo la pandemia, se nos está moviendo lo digital y con ello nuestros hábitos de apropiación de contenidos. Y esto no tiene freno ni reversa, ¿eh? No es como que hoy hacemos un porte de caja. No es como cuando salió el acetato y te duró 70 años vigente. Hoy el cambio tecnológico, las capacidades de transmisión, de descarga, de guarda, de streaming, cambian cada día.
Este tema es muy interesante y tiene muchas aristas. Me gustaría que más adelante poder platicar específicamente sobre la remuneración a los autores, sobre todo en este tipo de plataformas y las leyes y cómo va todo ese asunto en el cual pues hay varios organismos de la cual también la CANIEM forma parte y pues poder platicar. Pero bueno, también por tiempo, Ernesto, también agradecerte infinitamente, saber en dónde te podemos encontrar, algo que quieras agregar eh, sobre la industria editorial, sobre las industrias culturales y dónde te podemos encontrar Gracias, Jorge. en tus redes. A mí me gustaría decir una cosa muy importante. Aquí se ha hablado de lo económico, que yo dije es lo menos importante, pero esencialmente estas industrias culturales son bienestar. Y en economía, cuando sumas lo económico con el bienestar, tienes desarrollo integral. Este es el único sector que simultáneamente, cada vez que tú imprimes un libro y generas un peso, ese peso es bienestar y es valor económico, es desarrollo integral. Y de esos pesos necesitamos muchos más. Entonces, debemos tomar las lecciones de países como Corea, regiones como California, el Reino Unido, que han identificado en la creatividad su motor de crecimiento y de desarrollo. ¿Sí? Y de ese, insisto, somos una potencia en México, por la abundancia. El petróleo se nos va a acabar un día, contamina, pero también genera divisas, etcétera. Nuestro sector contamina mucho menos. Yo solía decir que no contaminaba y un día un artesano me dijo, ¿sabe qué, licenciado? Sí contaminamos, pero poquito. Bueno, pero somos bienestar. Y si vemos hoy las empresas que más valen en el mundo y los países que más están creciendo en el mundo, son los que basan su operación ya no en el petróleo, ya no en el ensamblaje de manufacturas, sino en su creatividad. Samsung en Corea y LG, etcétera. China va por muy buena ruta en sus desarrollos tecnológicos. California con Silicon Valley y Hollywood, etcétera. Si de eso tenemos abundancia, creo que por ello tocaría empeñarnos y apostarnos por esa parte. Y bueno, pues agradecerte, Jorge, y a la CANIEM, que como siempre digo, no me invitan, es mi casa, de aquí soy. Así es. Muchísimas gracias y encantado, les dejo mi correo electrónico que es epiedras@epiedras.net. Quien me quiera escribir, le ofrezco subirlo a nuestras listas de distribución. Compartirle libros, no habrá violación al derecho de autor, soy el autor y comparto. En Twitter soy @ErnestoPiedras y pueden seguir nuestros trabajos en @nomismae también en Twitter, que es nuestro think tank dedicado a economía de la cultura y la creatividad. Pues muchas gracias, Ernesto. Pondremos todos tus datos también en pantalla para que puedan copiarlos y estar ahí en contacto contigo. Te agradezco infinitamente tu tiempo, esta charla, como digo, siempre enriquecedora. Y pues muchas gracias. Y me quedo con algo que decías al inicio. Si bien los gobiernos, en el nivel que sea, del país que sea, son hasta cierto punto responsables o tienen pues a su cargo dirigir políticas y también cómo se ejecutan, pues también como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y de ahí nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que, pues, leer, tenemos que cultivarnos y tenemos que hacer que podamos dejar un buen legado y que se siga construyendo nuestra cultura. Muchas gracias, Ernesto. A ti, seguimos en comunicación. Esto fue charlas, entrevista con personalidades de la industria editorial. Hasta la próxima, amigos.